Buenos días con todos. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy. En la clase anterior estábamos viendo lo que era el impuesto inflacionario y el señoriaje, ¿no? Ya habíamos terminado, el objetivo de esta parte era aprender a conocer, a reconocer las diferencias entre el impuesto inflacionario y lo que es el señoriaje. Ya habíamos identificado qué era el impuesto inflacionario y un poco habíamos comentado acerca de lo que era el señoriaje. Habíamos mencionado que el impuesto inflacionario no es nada más que lo que uno paga como, uno termina pagando como impuesto los rubros que se financia el Estado vía emisión monetaria. Eso es lo que corresponde al impuesto inflacionario. Y el señoriaje no es nada más que la cantidad de dinero que puede obtener de ventaja el Estado por caja. Eso es lo que nosotros un poco habíamos conversado el día de ayer. Si no me equivoco, habíamos visto hasta esta relación, habíamos conversado hasta esta parte, ¿no? Habíamos llegado, hasta aquí habíamos conversado. ¿Sí? Teníamos que ver desde esta parte de aquí. Bueno, ya se conectaron todos. Voy a tomar la lista. Entonces a la lista, por favor. Joseph Andrade. Diana Angulo. Diana Aragundi. Presente. Noeli Arias. No, Evelyn Arias, perdón. Evelyn Arias. Rosa Sánchez, Rosa Brito, perdón. Ashley Chica. Presente. Buenos días. Buenos días. Mercedes Cuello. Presente. Buenos días. Evelyn Cuadro. Presente. Buenos días. Medi Guaranda. Presente. Buenos días. Lilibel Leito. Presente. Buenos días. Germán Limones. Presente. Hilker Lord.
Presente. Buenos días. Daisy Medina. Presente. Buenos días. Cristi Mendoza. Presente. Buenos días. Dara Muñoz. María Naula. Presente. Buenos días. Nicolo Laya. Heidi Ortega. Presente. Buenos días. Danis Ortiz. Presente. Buenos días. Dayana Párraga. Alexa Perea. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Verónica Rivera. Presente. Buenos días. María de los Ángeles Rubio. Profesor, la compañera escribió en el chat. Ahí tengo algunos chats escritos. Vamos a ver. Ya que los mencionaste. Está esperando para el final. Está Santana. Ortiz Santana. Yo no tengo ningún Ortiz Santana. Profe, hola ya. Ah, ya. Rubio, aquí está Rubio. Rubio presente. Sí. Y aquí ya la vi. Rubio, Olaya. Daniel Angulo. Ya están todos, ¿no? Profesor Arias presente. A ver. Arias, recién llega. Profesor, buenos días, ¿Quién no Castillo. puede No sé si activar ya el me nombró. micrófono? Ya ver. A ver, déjeme seguir tomando de ahí. Veo lo que falta ya. Leslie Sánchez. Presente. Buenos días. Keila Sánchez. Presente. Alex Tubay. Presente. Buenos días. Nayeli Valdez. Presente. Buenos días. Génesis Yunda. Presente. Buenos días. Y Wilson Castillo. Presente, presente, profesor. ¿Quién más no tiene registrada la asistencia para Párraga, profe. Párraga? Dayana. Ya. ¿Quién más? ¿O ya estamos todos? Profesor, el día de ayer, o sea, entré atrasada, pero sí entré y ya después se cerró la sesión y no pude comunicarlo. ¿Ya ustedes? Aragundi. Aragundi Diana. Sí. Parece que sí, ya te va a poner. Ya. Ya, ¿alguien más? Bueno, ya estamos. Continuamos. Bueno, entonces continuamos con la parte de lo que era el impuesto inflacionario y el señoreaje. Con esta partecita de acá, ¿no? Ya sabemos que el impuesto inflacionario no es nada más que un caso de financiamiento del Estado que se da por ya disculpen la interrupción. El impuesto inflacionario mencionábamos que era el rubro que termina pagando el Estado, no el Estado, sino la ciudadanía,
en general, cuando los gobiernos presentan déficit y cubren su financiamiento por medio de emisión de dinero. Entonces, ya hemos visto que este incremento de la inflación va a ser equivalente al déficit que presentan los gobiernos, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean de que hay inflación, van a saber que buena parte de esta inflación se va a deber es por el déficit que manejan los gobiernos, dado a un tipo a una emisión de dinero que se está generando. El señoreaje, ya estábamos indicando que corresponde a simplemente al despeje de esta ecuación, ¿no? Que de ahí parte el señoreaje. El señoreaje, y vamos a ver que no representa un tipo de ingreso como tal, pero es un beneficio económico que se obtiene cuando la moneda nacional es obtenida, es apreciada con respecto a la moneda internacional. Esa es la relación del señoreaje. Por lo tanto, en el caso de Ecuador, nosotros manejamos una moneda que se llama el dólar. Entonces, esta moneda no es nacional, por lo tanto, es imposible que nosotros obtengamos señoreaje. Nosotros lo que vamos a estar brindando señoreaje, o sea, es capacidad de financiamiento al gobierno norteamericano. Por ejemplo, si el gobierno norteamericano tuviese un déficit por X millones de dólares, tranquilamente el gobierno norteamericano puede emitir dinero y esa parte del dinero entra al gobierno norteamericano y se destina y se desvía un porcentaje hacia el Ecuador, y eso no le va a generar inflación al gobierno norteamericano. Entonces, eso es prácticamente el señoreaje, de que se emite dinero, pero no se genera inflación, porque ese porcentaje del dinero lo está absorbiendo otra nación. Entonces, esto es señoreaje en términos concretos. Entonces, seguimos viendo el contenido. El señoreaje, ya hemos mencionado de que era la variación monetaria con respecto al precio, y lo que nosotros hacíamos un pequeño artificio, eso ya lo había explicado, en el cual tenemos la masa monetaria sobre la masa monetaria, sabemos que es igual a 1, entonces reemplazamos y reordenamos, con eso tenemos que el señoreaje es igual a la variación del dinero con respecto a la velocidad, a los saldos monetarios reales, que esto sale de la ecuación del dinero, ¿no? Esta expresión afirma que el señoreaje es igual a la tasa del crecimiento, lo que estaba mencionado, por los saldos monetarios reales. Entonces, de aquí vamos a obtener el concepto o sea, lo que es el rubro que corresponde al señoreaje. Por un lado, la velocidad del dinero mide el nivel de producción. Si el nivel de producción es fijo y la economía opera con un tipo de cambio flotante, van a ser fijos la tasa de inflación, que es la misma que la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Bueno, aquí lo que esta partecita indicaba que si nosotros nos encontramos en una economía en el cual ha habido emisión de dinero, ha habido un déficit que se cubre con emisión de dinero, y se parte de que la velocidad del dinero, ¿qué era la velocidad del dinero? Para los que no recuerden, cuando hay una ecuación que indica la oferta monetaria con respecto a la velocidad que el dinero pasa de manos. Entonces, la velocidad del dinero es justamente esto. Si tenemos un dólar, ¿qué tan rápido estos dólares pasan de mano en mano? Mientras más rápido sea la velocidad del dinero, o sea, que la gente posee el dinero y lo pasa a otro lado, va a tender a generarse inflación un poco de manera más acelerada. En cambio, si la velocidad del dinero es más lenta, porque quiere decir que las personas reciben el dinero y de alguna manera como que los tienen ahorrados, ¿no? Entonces, eso de ahí hace que los flujos de los precios se mantengan un poco más estables. Entonces, partimos del concepto de que la tasa de velocidad del dinero es estable, el nivel de producción no se encuentra variado, y nos encontramos en un tipo de cambio flotante. Como estos elementos son fijos, ¿quiénes son fijos? La velocidad del dinero
el nivel de la producción y el tipo de cambio flotante. Entonces, quiere decir que nos encontramos en el equilibrio de mercado. A esto se refiere esta parte de aquí. Nos encontramos en el equilibrio de mercado, en donde no se está generando inflación, porque sabemos que si algunos de estos rubros, si la velocidad del dinero fuera un poco más acelerada y si el nivel de producción también fuera, variara, es decir, comenzar a incrementarse, vamos a tener que se va a generar inflación por los efectos que ya hemos conversado que se producen con el tipo de cambio, ya que van a aumentar las importaciones, van a aumentar las exportaciones, aumentan las exportaciones, entonces se vuelve más atractiva la moneda. Esto hace que regresemos al problema del déficit y otra vez se va a generar inflación. Y es un círculo que continúa, entonces por eso partimos de que estos rubros son fijos. Entonces, hasta eso, cuando estos elementos son fijos, la tasa de inflación va a ser la misma que la de crecimiento de la oferta monetaria. Entonces vamos a tener que la tasa de inflación, que es la variación del precio con respecto al precio, es la misma que la variación de la oferta monetaria, es decir, variación del dinero con respecto a la variación del dinero. Entonces, a esta relación nosotros la vamos a agregar al cálculo de la oferta monetaria, ¿no? Entonces tenemos que el señoriaje va a ser que es la ecuación original que vimos, variación monetaria con respecto al precio, ¿sí? Esto era prácticamente el déficit, pero ya aquí lo estamos viendo como un señoriaje, y aquí teníamos la relación que habíamos encontrado cuando ingresábamos, y tenemos que el señoriaje va a ser prácticamente variación del precio con respecto al precio, porque aquí sacamos esta relación, variación del dinero con respecto al dinero es igual a la variación del precio con respecto al precio. Aquí ingresamos esta condición y vamos a tener que el señoriaje es la variación de la tasa de inflación con respecto a los saldos monetarios reales. Y esto es la forma como se puede calcular el señoriaje que tiene una nación. Que esta variación del precio sobre el precio no es nada más que la tasa de inflación que poseen las economías, ¿no? Entonces aquí lo representamos a la tasa de inflación, que es multiplicada por la variación monetaria. Esto indica que cuando los precios suben, el valor de dinero disminuye, ¿sí? Esto es una relación implícita que nos marca el señoriaje. Perdón. Bueno, aquí está la ecuación al cual nosotros llegamos. Esta es la ecuación en la cual prácticamente corresponde el cálculo del señoriaje, ¿no? Que es inflación por la masa de dinero dividido para el nivel de precios, o sea, la economía. Y ahí nosotros podemos calcular el nivel de señoriaje que tiene una nación. Entonces, recuerden que para el caso de Ecuador, como no posee moneda nacional, no va a tener nivel de señoriaje. Él ha renunciado a su nivel de señoriaje a cambio de estabilidad monetaria, porque simplemente se acoge a lo que dice otra nación. ¿Sí? En este caso, la cantidad de dinero obtenido por el gobierno por la emisión de dinero es igual a la pérdida en el valor del dinero que sufre la ciudadanía, lo que se conoce como el impuesto inflacionario. Entonces, aquí vamos a tener que el impuesto inflacionario va a ser igual al señoriaje cuando la velocidad del dinero y las cantidades son constantes, ¿no? Por eso es que se hace la relación de el impuesto inflacionario y el señoriaje, porque nosotros podemos obtener, o sea, por definición, primero, cuando hay una emisión de dinero, que se conoce como dinero inorgánico, dinero sin respaldo, lo primero que vamos a tener es un proceso inflacionario. Este proceso, a la vez, como hay una relación monetaria, una relación comercial, en el cual ingresan y salen divisas dentro de una nación, si nosotros tenemos que la velocidad del dinero y los niveles de producción son estables, se va a producir un nivel de señoriaje
que va a ser igual al impuesto inflacionario. Es decir, que se producen dos efectos, el efecto del impuesto inflacionario y el efecto del señoriaje. El impuesto inflacionario es un recurso que obtiene el Estado vía impuestos, es decir, financia su déficit a través de un impuesto que no es como tal que les impone el valor, simplemente les da el dinero y eso lo que hace es que en realidad baja los precios reales de los bienes y servicios que se ofertan en la economía. Entonces, eso es el efecto que se genera por la emisión de dinero inorgánico para cubrir un déficit. Al mismo tiempo, como hay relaciones comerciales entre las monedas, esto hace de que el gobierno tenga un nivel de señoriaje. Y el nivel de señoriaje, o sea, el nivel de beneficio que tiene el gobierno, va a ser igual al impuesto inflacionario. Esto es básicamente lo que corresponde a este análisis de la relación. Entonces, si la demanda de dinero aumenta, esto yo voy en una pregunta, si la demanda de dinero aumenta, por un aumento de confianza de las políticas públicas. Entonces aquí lo que está preguntando es, ¿qué ocurriría con la demanda de dinero por un aumento de la confianza de las políticas públicas? Es decir, que hay la percepción, pongamos, de que llegan las elecciones y gana X candidato, y este X candidato al momento de tomar la banda presidencial hace un ofrecimiento con respecto al manejo de las políticas públicas que genera una confianza tal en todo el Ecuador que hace que la demanda de dinero se mantenga, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Simplemente el hecho de que, bueno, para el caso de Ecuador ya no sería, sería para el caso, qué sé yo, Colombia, Perú. Entonces, ¿qué es lo que en ese momento, por el aumento de la confianza que va a generarse hacia el tenedor de este tipo de cambio, de esta moneda, se obtendría un nivel de señoriaje? Por lo tanto, el gobierno podría emitir dinero y no se va a generar un nivel de inflación, ni tampoco va a generarse un impuesto inflacionario, porque no se genera inflación. Entonces, eso es a lo que se refiere el nivel de señoriaje. Son dos conceptos que están ligados por el mismo efecto. Entonces, aquí el concepto se da, la relación se da, voy a ponerla mejor acá en un archivito de Word para que un poco lo puedan diferenciar. Tengo cerrado acá. Y bueno, ya. Entonces nosotros tenemos de que el impuesto inflacionario no es nada más que el resultado de la emisión de dinero para cubrir un déficit, ¿sí? Para cubrir un déficit. Es decir, que el gobierno no ha querido aplicar impuestos, no ha tenido financiamiento y simplemente coge y emite dinero. Esto, para el caso de Ecuador, no es una opción, porque nosotros no tenemos moneda propia, ¿no? Estos son para los países que poseen moneda propia, el impuesto inflacionario. En cambio, el señoriaje es el resultado, se va a dar por el resultado de la emisión de dinero, pero sin generar inflación. Es el resultado de la emisión de dinero sin generar inflación. Esto se conoce como señoriaje, ¿sí? Y la relación, bueno, se va a dar es cuando se
se combinan estos dos conceptos, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos déficit y vamos a emitir, por ejemplo, tenemos un déficit de 100 millones, y nosotros tenemos un señoriaje de 20, entonces el resultado de la inflación va a corresponder a 80. Vamos a tener un resultado de 80, es decir, de que el señoriaje de alguna manera ha absorbido el impuesto inflacionario relacionado, o sea, que el impuesto inflacionario total el impuesto inflacionario va a ser de 80. ¿Sí? A esto es a lo que se refiere. ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. ¿No? Entonces, tenemos que el gobierno tendrá señoreaje emitiendo dinero sin provocar inflación y no habrá impuesto inflacionario. La velocidad del dinero disminuye, el precio y las cantidades se mantienen constantes, por lo que la demanda de dinero aumenta y el gobierno puede emitir papel moneda. Este es el resultado, ¿no? Entonces, que va a generar una confianza en las políticas públicas. Si el gobierno, y además de esto, el gobierno decide aumentar la cantidad de dinero que hay en la economía. Aquí la pregunta es, ¿quién cobra el señoriaje? Bueno, aquí nosotros vamos a ver, pues sabemos que el señoriaje se da entre la relación de dos monedas, ¿no? ¿Quién gana, quién obtiene entre las distintas naciones que reciben los ingresos, los tipos de cambio, quién obtiene el señoriaje, quién obtiene mayor señoriaje con respecto al otro? Entonces, esto va a depender mucho de la demanda de la moneda, ¿no? Cuando la demanda de la oferta monetaria, es decir, cuando la demanda de nuestro dinero, de la moneda nacional, aumenta y se mantienen los niveles de la velocidad del dinero y la cantidad de la producción, es decir, de que el dinero no pasa de mano en mano muy rápido. Por lo general, cuando la velocidad del dinero es muy alta, se debe a los nerviosismos. Un ejemplo es que se sospecha de que un banco grande de X nación, o imagínense que aquí el banco más grande del Ecuador, en términos de montos financieros, se genera el rumor de que va a tener problemas de liquidez y no va a poder afrontar sus deudas. Entonces, se genera ese rumor y entonces todas las personas se van a volcar al banco a sacar el dinero. Entonces, eso, ¿qué es lo que va a hacer? Que todas las personas automáticamente ya no quieran mantener sus recursos y va a aumentar la velocidad del dinero, porque el banco va a tener que generar tal volumen de transacciones para poder cubrir toda esa demanda de dinero que se le está volcando. Y así mismo, las personas que tienen recursos en ese banco dicen, no, yo lo voy a poner en otro sistema financiero. Entonces, y el dinero pasa de mano en cuestión de instantes. Entonces, ahí aumenta la velocidad del dinero. Y ese aumento de la velocidad del dinero genera problemas de inflación. Por eso es que cuando estamos hablando del señoriaje, nosotros mencionamos que la masa, la oferta monetaria, es decir, la cantidad de papel moneda aumenta, pero la velocidad de dinero sigue siendo la misma, ¿no? No es que la gente ve más dinero, acude a coger más dinero, a cambiar más dinero, no, se mantiene constante. Y lo mismo los niveles de producción no se ven afectados por el aumento de la masa de dinero. Entonces, el gobierno obtendrá ingresos derivados del señoriaje. ¿Por qué? Porque una buena parte de la cantidad de dinero que obtiene una nación se van a ver diluidos en otra nación, es decir, la otra nación que está demandando nuestro dinero, nuestra moneda nacional, va a absorber este efecto de la inflación por medio de la adquisición de la moneda nacional. Entonces, eso se conoce como el señoriaje.
Entonces, si un país utiliza moneda de otro país, el gobierno del país emisor es quien gana el señoreaje. ¿Sí? Ejemplo, Ecuador utiliza el dólar como moneda oficial. Aquí el Ecuador renuncia a la posibilidad de percibir señoreaje a favor de Estados Unidos, lo que quiere decir de que Estados Unidos va a ser el único que posea señoreaje con respecto a la moneda. Si Estados Unidos presenta un pequeño déficit comercial, lo puede cubrir, me faltó leer ahí, emitiendo dinero que Ecuador utilizará, lo que provee recursos para Estados Unidos. O sea, simplemente no va a tener inflación por esa cantidad de dinero que emita y se destina hacia Ecuador, ¿no? Bueno, obviamente la cantidad de dinero que emite para el Ecuador respecto a los saldos monetarios que maneja Estados Unidos son relativamente marginales. Ahora la pregunta, ¿existirá señoreaje en un sistema de cambio fijo? Vamos a ver si existe o no existe el señoreaje cuando estamos hablando de un sistema de cambio fijo. Primero, recordemos que en un tipo de cambio fijo, ¿qué ocurre con el déficit fiscal? Se va a ver traducido en una reducción de las reservas monetarias, eso ya hemos visto, ¿no? De que cuando tenemos un tipo de cambio fijo, el gobierno defiende el tipo de cambio. Cuando hay un proceso, por ejemplo, si hay un déficit fiscal y decide emitir dinero, entonces al momento que emite dinero para cubrir sus pagos, entonces lo que va a haber es una presión al alza con el tipo de cambio y el gobierno va a intervenir y va a sacrificar reservas para que se mantenga el tipo de cambio. Entonces, el resultado es que la inflación no se va a ver reflejada, por lo tanto no va a haber un impuesto inflacionario. Entonces, la pregunta es, ¿va a haber un señoreaje en este sentido? Obviamente no se va a ver reflejado un tipo de cambio como tal, porque el gobierno está interviniendo en este sentido. Entonces aquí vamos a ver que se van a generar específicamente dos casos, hablando de lo que se puede ocurrir cuando estamos hablando del señoreaje respecto a los tipos de cambios fijos, o al tipo de cambio fijo. Entonces el primer caso, cuando el resto del mundo experimenta una inflación. Entonces, imaginemos en el caso de que la economía de la nación, esto es algo que el Ecuador vivió en el año, durante el año 2007 principalmente, 2007-2008, en el cual el mundo experimentaba problemas, lo que estaba generándose altos niveles de inflación a nivel mundial, y mientras tanto aquí en el Ecuador, la crisis que se estaba dando a nivel mundial pasó desapercibida. Algunos economistas decían de que el Ecuador está blindado por el sistema de dolarización, decía que estaba blindado, y es prácticamente lo que nosotros obtuvimos fue una especie de señoreaje, ¿sí? Por el hecho de tener una moneda internacional que estaba, en cierta manera, ellos perdiendo, ¿no? Ellos estaban perdiendo su nivel de señoreaje, que se traducía a un ingreso de señoreaje para el caso de Ecuador. Entonces, son casos muy, muy específicos que se presentan bajo circunstancias muy específicas. Entonces, cuando el resto del mundo experimenta una inflación, vamos a tener que los precios externos van a aumentar, los precios internos también en cierta medida, pero los saldos monetarios se van a reducir. Y eso va a generar un aumento de la demanda de dinero. Quiere decir de que, de alguna manera, la cantidad de dinero que se tiene se aprecia más de manera interna. Entonces, ante esto, el Banco Central podrá incrementar la oferta monetaria para contrarrestar el alza de los precios sin variar los saldos monetarios reales. Esa es la ventaja que tiene. Como hay una demanda de la moneda nacional, dado que el resto del mundo genera una inflación, y entonces ahí el gobierno puede emitir dinero y no va a pasar nada, porque se va a generar inflación, pero como en el resto del mundo hay inflación, el efecto de la inflación interna se va a ver compensado con la inflación mundial, que en realidad los precios se van a mantener estables. Es lo que va a ocurrir en términos efectivos, ¿no? Respecto a lo que es el tipo de cambio. Entonces el gobierno obtiene un señoreaje al mismo tiempo que mantiene las reservas
junto al aumento de los precios. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que se queda? Porque el mundo experimenta una alta inflación, es que el gobierno puede emitir dinero en un tipo de cambio fijo y los precios no van a aumentarse, pero no vamos a tener pérdida de reservas. Es decir, no va a haber mayor demanda de dinero extranjero. ¿Sí? Esto es este es un caso que se puede presentar. El otro caso que también se puede presentar, cuando ante un incremento de la demanda de saldos monetarios reales en las economías, por un incremento por debajo del PIB, entonces, un incremento de la demanda de los saldos monetarios reales en economías por un incremento debajo del PIB. ¿Qué significa esto? De que en la nación está creciendo, sus saldos, sus niveles de producción están creciendo de una manera sostenida, pero la cantidad de dinero que existe dentro de la economía es menor a lo que está desarrollándose en la economía, ¿no? Es decir, no hay suficiente dinero para comprar bienes y servicios dentro de una nación. O sea, hay escasez del dinero en este caso. El Banco Central, como observa un aumento de la oferta monetaria, entonces puede cubrir el aumento de la demanda de dinero sin que exista inflación. ¿Por qué? Porque en realidad hay necesidad de dinero para cubrir las necesidades de las ventas de producción que están generándose dentro de la nación. Entonces, este es otro caso en el cual también se va a presentar un señoreaje cuando tenemos un tipo de cambio fijo. Esto representa un cobro del señoreaje que no va a generar inflación ni pérdidas en reservas, ¿no? Ya que esto se va a dar sencillamente porque existe una necesidad del papel moneda, el gobierno interviene, emite dinero, y con esto lo que obtiene es una mejor situación, ya que puede solventar su déficit, puede también cubrir sus saldos nominales sin necesariamente generar, podrá generar un poco de inflación, pero no va a perder sus reservas monetarias. Esos son los dos casos. Ahora, otra pregunta. ¿Se puede usar el endeudamiento interno para prevenir inflación? Bueno, la respuesta es obviamente que sí, ¿no? Ese es el primer recurso que tienen los gobiernos para controlar los déficits presupuestarios. Es lo que hacía el gobierno anterior para sostener el déficit, ¿no? Ellos lo que hacían era, bueno, y lo que han hecho muchos gobiernos dentro de la economía ecuatoriana, es acudir al IES como una especie de caja chica para cubrir los saldos deficitarios que presenta dentro de cada año fiscal. Entonces, aquí el gobierno lo que hace, emite bonos, que en este caso los deberían comprar los agentes privados, pero para el caso de Ecuador principalmente los compra el seguro. El seguro es el principal tenedor de bonos que tiene el Ecuador, lo que permite al gobierno sostener el déficit sin perder reservas. Es decir, viene el gobierno, emite reservas, emite bonos, le da los bonos al IES, y el IES a cambio eso le da dinero, y con esto tiene liquidez el gobierno, y con eso puede afrontar el aumento de la oferta monetaria. Entonces, esto lo que va a hacer es que no se va a generar un nivel de inflación. El endeudamiento interno permitirá sostener el déficit de manera temporal debido a que sacrifica consumo futuro por el presente. ¿Sí? Es decir, vamos a tener un impuesto inflacionario futuro que se está postergando. Esto es lo que ocurre. Esto permite postergar la inflación a riesgo de una tasa inflacionaria mayor en el futuro. Quiere decir que esta pelotita se va a sostener hasta que llegue un punto en que ya no da y revienta en una inflación más acelerada. Entonces nos va a acabar el tiempo y nos volvemos a conectar antes de que se termine. Ya en cualquier momento se cortan